Bueno, buenas tardes a todas y todos los que se suman a este encuentro. Bueno, en esta instancia vamos a tener en el marco de un seminario, este es el último seminario del año, y hacemos siempre una presentación de libros, y en este caso son dos libros que también, digamos, como las presentaciones de libros en los cuales estamos desarrollando, están vinculadas a dos temáticas que no se dictan explícitamente en seminarios, pero que son dos temáticas que nos parecen centrales en el marco de que constituyen, digamos, campos problemáticos, que llamaba Daniel ayer, dentro del campo de la salud mental. Entonces, nos acompañan Daniel Frankel, que es docente, investigador de nuestra casa, digamos, forma parte del cuerpo docente del doctorado. Daniel tiene un montón de años, ya que la mayoría lo conoce, pero igual voy a hacer una mini presentación, que es sociólogo, que es magíster en administración. Un montón de años. Un montón de años en esta universidad. Es un joven investigador. Bueno, tiene los mismos pocos que yo, digamos. O sea, es magíster en Administración de Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés, es doctor en Ciencias Sociales y postdoctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y es un maestro, digamos, así en términos generales. Y nos acompaña también Bruno Henning. Bueno, Bruno es doctor de nuestro doctorado en Salud Mental Comunitaria, es magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural de la UNSAM, y también es docente investigador en el campo de la salud mental comunitaria en nuestra universidad. Bueno, participa del equipo de investigación de Roxana Hinó, que es profesora nuestra y que está acá. Y son dos libros que para nosotros son centrales. El primero porque tiene una perspectiva para pensar, en este caso, la locura, o en este caso el campo de la salud mental comunitaria, desde una perspectiva decolonial. Nosotros no tenemos un seminario particular, la maestría tuvo, acá está Ceci Ross, un seminario muy interesante este año sobre pensamiento decolonial. Nosotros creemos que es central esta perspectiva de pensamiento decolonial en el marco de nuestra universidad y en el marco de este doctorado. Entonces, un poco la presentación de este libro es una enorme excusa para poder instalar en la agenda esta perspectiva, ¿no? Y para estimular al pensamiento respecto a esto. Y al libro le invitamos y le agradecemos la presencia para que le comente a Valentín Leborgne, que es doctora en Ciencias Sociales de la UBA y París 7, que es investigadora del Instituto Gino Germani y que es docente de Teoría Política y Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y para comentar el libro de Bruno, que el libro de Bruno tiene una cuestión que también es muy importante, que se supone que tiene que atravesar, digamos, todos nuestros seminarios, pero que también tiene que ver entre un diálogo entre la salud colectiva, la educación y la salud mental, ¿no? Creo que tuvo como el enorme trabajo de poder intercambiar, digamos, o pensar sobre todo el tema de la educación desde una perspectiva freudiana, el tema de la salud colectiva y el tema de la salud mental. Entonces ahí también, si bien ahora tenemos también un seminario que estamos haciendo en el marco del doctorado, que está a cargo de Roxana, que tiene que ver también con, ¿no?, una perspectiva de Martín Baró, que es recuperar también, digamos, de alguna manera pensadores latinoamericanos que dialogan desde la psicología, desde la educación y desde un pensamiento vinculado mucho a las luchas en el marco de Latinoamérica. Y para eso también invitamos a Mercedes Palumbo, a quien también le agradecemos un montón, que es licenciada en profesora en Ciencias Políticas de la UBA, que es magíster en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas, que es doctora en Educación y que es investigadora adjunta del CONICET, con lugar de trabajo en el Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. Y nos acompaña también, sobre todo porque Paulo, digamos, justamente viene de esta inserción entre la salud colectiva y la salud mental,
y no lo voy a presentar a Paulo, porque, o sea, Paulo ya como... ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque, o sea, es como muy conocido y no quiero meter la pata en relación a decir, digamos, que... pero es también un profesor que hace muchos años está desarrollando sus actividades en la universidad, pero que claramente es un maestro para todas y todos nosotros, entonces, o sea, casi sobran las presentaciones. Entonces, Daniel, te vamos a pedir que empieces y un poco la idea es esa, de que esto se construya un diálogo en el cual después podamos intercambiar respecto a los libros. Ok, dale. Bueno, Locura y colonialidad nació hace unos años, pero jamás me imaginé cuando yo lo escribí que íbamos a vivir estos acontecimientos en Argentina, en América Latina y en Argentina. Es, digamos, de alguna manera la antesala de una serie de dimensiones y de categorías epistemológicas que tienden a producir una reflexión al interior del encierro. Un pie de página, yo, digamos, tengo un recorrido en el campo de la salud mental y fui director de un neuropsiquiátrico junto con Leo Sabataro, y de ahí fue antes de la ley, y nosotros trabajamos en el programa de desmanicomialización, pero sin haber tenido la cobertura de la ley. Después, bueno, vino la ley, a nosotros nos echaron, como era, digamos, era previsible, el poder tolera poco cuando vos decidís abrir los muros, pero la experiencia respecto al encierro me llevó a mí a trabajar la perspectiva del encierro y vinculada asociada al campo de lo político. Digamos, eso es, digamos, una primera aproximación. La segunda tiene que ver con que el libro hace un giro biopolítico en el cual yo trabajo la asociación entre la perspectiva Foucaultiana de biopolítica y biopoder, pero claro, hay cosas que fueron cambiando en la realidad latinoamericana y también argentina. Entonces tenemos un componente biopolítico que atraviesa digamos, la estructura del libro, pero hay más cuestiones que fueron modificándose. Y ahí hay una experiencia personal que me gusta compartir siempre que hago una presentación del libro, y que tiene que ver con que, bueno, yo me formé, como muchos de nosotros, nos formamos en la academia, y nos formamos en la academia eurocentrada. Y de a poco yo me fui dando cuenta que había algo importante que estaba dejando de lado, y que era la vigencia y la impronta de los autores latinoamericanos. Y me metí con eso. Sin dejar de lado, sin producir un corte con aquel pensamiento del norte, me parece que tenemos que fijar una apuesta al pensamiento, a la particularidad de América y por supuesto de Argentina en estos tiempos. Entonces, acá hay una cuestión. Está Foucault presente dentro, digamos, de la obra, del libro, pero también hay otros autores que están presentes, o por lo menos que están en mi pensamiento. Para decir algunos, Quijano, Mignolo,
Silvia Rivera Cusicanqui, que ha sido una, digamos, a mí me abrió mucho las ideas, porque ella lo que plantea es la cuestión del colonialismo interno. Entonces, el libro, Locura y Colonialidad, plantea también la cuestión no solamente de la relación entre un país y otro, del norte o lo que fuera, o las organizaciones internacionales, etcétera, etcétera, sino que el planteo es hacia adentro. De qué manera el poder estructura las mentes, las voluntades y los deseos de las poblaciones, en este caso en nuestro país. Y se da la asociación entre el neoliberalismo y la cuestión libertaria. Eso, digamos, me obligó, está el libro escrito, pero me obligó a repensar una serie de categorías que la cuestión del anarcocapitalismo, la cuestión de la idea libertaria, ha obligado a repensar muchas otras dimensiones y muchas otras categorías. Eso es un desafío. Pero volviendo al libro, acá hay una hipótesis que subyace dentro del libro y que plantea que la colonialidad es ontológica, es una perspectiva ontológica, es una perspectiva estructural, forma parte de la esencia americana. Hay una diferencia entre lo que fue el colonialismo y la idea, digamos, de la conquista y la colonialidad. Ahí me sostengo en el aporte de Quijano sobre la colonialidad del ser, del poder y del hacer, digamos, como perspectivas que tienen que ver con la búsqueda de una identidad latinoamericana y que logre romper con la estructura del norte. Acuérdense que cuando Quijano plantea en su trabajo, él dice que no es que Europa descubre América, sino que es América la que descubre Europa. Y esto es una perspectiva que da vuelta la cuestión del pensamiento. Después sigue con otros autores como Castro Gómez, Ramón Grossfogel, etcétera, etcétera, y que plantean y siguen esta misma línea. Entonces, la colonialidad es ontológica, está presente dentro, esta hipótesis está presente dentro del libro. La cuestión del encierro, digamos, como una categoría también estructural. La pregunta que yo, cuando recién les dije que el análisis del trabajo tiene que ver con la mirada del poder hacia adentro para someter y sojuzgar a las poblaciones por métodos que son materiales y por métodos que son simbólicos. Y acá lo simbólico tiene un lugar central. Lo simbólico y la cuestión cultural. De hecho, las derechas se dieron cuenta de esto y hoy plantean la batalla cultural. En realidad la derecha hace una inversión de Gramsci porque en realidad ellos toman el concepto de hegemonía que planteó Antonio Gramsci, pero Gramsci no dijo, él habla de hegemonía, pero no de las clases poderosas, sino que habla de la hegemonía, de la construcción de hegemonía de movimientos que den vuelta la cuestión del poder. Pero bueno, la cuestión cultural está presente. Y hoy en día asistimos a esta cuestión de la confrontación cultural. Fíjense que hoy en día asistimos a muchas de las cuestiones que se plantean dentro del libro. Por ejemplo,
la cuestión de los privilegios, cuando se dice no hay privilegios para nadie. Sí hay privilegios, por supuesto que hay privilegios. Hay privilegios para los ricos, hay privilegios para las organizaciones financieras internacionales que vienen de alguna manera a depredar nuestras tierras. No se hable más de desigualdad, no se hable más de redistribución de ingresos, no se hable más del Estado, no se hable más de democracia, cuando la democracia está apareciendo cada vez más como un cascarón abstracto, cada vez hay más vaciamiento por parte de la democracia. Entonces, la cuestión de la batalla cultural es fuerte y la estamos viviendo constantemente. Yo traigo, digamos, en el planteo en el libro, plantea sobre una perspectiva nueva que se llama colonialidad del encierro. O sea, yo planteo la cuestión del encierro, viene del campo de la locura y de la salud mental, pero lo hago en cuanto a plantear el encierro masivo de poblaciones que viven replegadas de sí, y además con la búsqueda por parte del poder, como yo decía antes, de la homogeneidad, la superfluidad y la posibilidad, como en los gobiernos autoritarios, de la anticipación de las conductas. Hacer lo más chato posible, que la gente no piense. Colonialidad del encierro. Ya termino, ¿no? Tengo el reloj acá. El concepto de nuda subjetividad. Otro concepto central en este planteo. Hay un libro anterior que yo escribí que se llama Eugenesia Social, donde yo planteo, tomo como referente a Giorgio Agamben, por supuesto, Foucault, Agamben, en cuanto a la perspectiva de la nuda vida. La nuda vida implica una figura que Agamben toma, que es la del Homo sacer, que es la persona o una figura a la cual el poder o cualquiera puede dar muerte sin ser acusado de homicidio. Yo tomo la perspectiva de nuda vida, las poblaciones en condiciones mínimas de sobrevivencia, y lo tomo para la subjetividad. El análisis de locura y colonialidad es desde la subjetividad. Entonces, ¿qué implica la concepción de la nuda subjetividad? La expropiación de las ideas. La cuestión extractivista no solamente tiene que ver con la lógica de lo material, sino también tiene que ver con la lógica de lo simbólico. Veamos a Bourdieu ahí de por medio. La vida espectral, la vida sin esperanza. La vida vista hacia un horizonte distópico, donde nos ponemos a discutir y a pensar la cuestión de esas utopías que hoy están fuertemente arruinadas por el capitalismo, yo digo, neoliberal y libertario, esta asociación. Bien, y finalmente hablo de una categoría muy difícil, muy polémica, que la llamo yo el sometimiento voluntario. Esto lo aprendí con, bueno, yo hice una pasantía en París 8, estuvimos con Patrice Vermeuren, ahí me recomendó a Valentina, y acá tengo una compañera excelente que ha hecho la traducción del libro al francés, la cuestión del sometimiento es también un presupuesto que tiene que ver con esto, con el deseo del poder de fragmentar a las poblaciones y evitar el pensamiento crítico. ¿Cuáles son nuestras perspectivas? Y es repensar qué le ha pasado al progresismo, repensar qué ha pasado con los movimientos progresistas
en América Latina, Álvaro Linera ha dado algunas conferencias en relación a esto, y bueno, pensar, porque en algún sentido nos agarró desprevenidos. Bueno, yo estoy, digamos, no quiero transmitir una versión pesimista, si bien uno dice, uy, qué desastre, mirá lo que viene. No, yo adhiero al movimiento popular, adhiero a la movilización, adhiero al cambio, pero a un cambio que tenga que ver con la presencia del pueblo nuevamente en el poder. Buenas tardes. Bueno, quería ante todo agradecerles a ustedes por recibirnos y agradecer a Daniel no solamente por su invitación a presentar el libro hoy, sino también por su doble invitación a ser su traductora del francés, porque este proyecto viene en 2016, ¿será? Con un libro anterior y ahora con el que presentamos ahora. Entonces, con esto creo que puedo decir que conozco el libro desde sus entrañas, porque este trabajo de la traducción implica que lo diseque por completo y que después lo pueda pasar al francés, que también es un trabajo interesante porque muchas veces en el trabajo práctico de la traducción tuve entonces que repasar los textos, por ejemplo, de Foucault, que habían pasado al español y volver a pasarlos al francés. Entonces hubo un diálogo así entre las tierras de nacimiento de los textos de Foucault en particular, y después regresarlos a sus lugares. Así que eso en la tarea de la traducción fue muy interesante. Y también, o sea, comparto lo que decía Daniel hace un rato sobre los planteos no pesimistas, pero dramáticos, podría decir, del libro. Y es cierto que siendo su traductora durante tantos años, a veces pensé, ay, qué oscuro todo esto, y tenía ganas a veces de decírselo, pero lamentablemente la historia le dio la razón a Daniel, así que está bien que haya dado, porque al menos por ahora, después veremos en qué queda ese por ahora, pero por ahora la historia te dio la razón. Así que, bueno, dentro del libro, uno de los elementos que me llamaron mucho la atención fue la multitud de los autores que acompañan a Daniel en sus planteos. En su presentación Daniel citó a Foucault y a Agamben, pero son muchos. Hice una lista que no es exhaustiva, pero está Abensour también muy presente, con su trabajo sobre la utopía. Está M. Césaire también muy presente. Está Fanon con Piel negra y ojos blancos. Bueno, anoté Foucault y Agamben. Está Walter Mignolo, Quijano, Bourdieu. Entonces son así como todos los autores que acompañan el discurso de Daniel, y Daniel los cita, los hace intervenir en el texto, y son casi, termina haciendo como un escrito a múltiples voces, porque los hace intervenir en argumentación y apoya la trama que se va armando en el libro. Entonces, sobre eso yo quería agregar dos más para completar la mesa. Me parece que merecen, no, tres en realidad, merecen su lugar en esa mesa Etienne Balibar, en particular con su trabajo que es del 88, Raza, Nación y Clase, porque me parece que Balibar justamente aporta elementos que ayudan a comprender esa cuestión que está en tensión en el texto de Daniel, que es quién y cómo se hace la separación entre el grano bueno y el grano malo, casi en sus orígenes críticos, ¿no? De los que tienen derecho a estar, a formar parte y a ser tomados en cuenta, y quiénes son los que no cuentan, ¿no? Entonces pienso que sobre esos aspectos Balibar aporta argumentos que podríamos seguir trabajando sobre justamente
cómo se opera esa separación entre quién cuenta y quién no, ¿no? Y entonces, según Balibar, se hace desde la raza, desde la nación y desde la clase, esos tres elementos como relatos, ¿no? Y después también me gustaría traer a Butler, y en particular en un texto que es breve, pero de fuerte impacto, de Judith Butler, que es una conferencia que ella da sobre un texto de Adorno, y la conferencia se llama Vivir una vida buena en una vida mala. Y parece que Butler retoma muchos de los elementos que atraviesan el libro y le da como un enfoque que me parece muy interesante, porque el planteo que hace Butler sobre el texto de Adorno es: tenemos una vida mala para muchos, y muchos de nosotros están viviendo esa vida mala, que ella, inclusive en el texto, ella dice que esa vida mala no es solamente una condición de existencia, sino que es algo que pasa por la subjetividad. Y ella afirma que como esa vida mala pasa por la subjetividad de uno, también ahí está la clave para transformar esa vida mala. A pesar de esa vida mala, ¿cómo podemos seguir pretendiendo a una vida buena? Porque justamente en el texto que Butler comenta, Adorno dice: tenemos que reconocer que las condiciones son malas, ¿no? Pero Butler dice que, sin embargo, Adorno no deja de pensar en la ética. Entonces, el giro que le da Butler es: bueno, en esas condiciones malas, ¿cómo podemos seguir apostando por la ética? Y entonces es el aporte que hace ella de esa ética de la vulnerabilidad, que parte de la vulnerabilidad para pensar las posibilidades de una vida buena. Entonces, en eso me parecía que había algo para seguir buscando acá también con Butler. Y después, también sobre esa cuestión de la subjetivación, quería de la subjetividad. De la subjetividad pasé a la subjetivación porque es un concepto que trabajé esos últimos años en diferentes grupos de investigación, y llegamos a la conclusión de que la transformación de la categoría de sujeto en el concepto de subjetivación responde a un problema que es el que compartís en el libro, que justamente cómo pensar el sujeto dentro de esa vulnerabilidad que estamos obligados a identificar, y que a su vez después tiene desarrollos en lo que afirmaba Butler, ¿no? Y entonces en ese aspecto la subjetivación aparece en un cruce en los años 70, 80 entre un diálogo de Foucault con el psicoanálisis y también de Rancière. Y es interesante ver cómo ese concepto de subjetivación es compartido sin diálogo casi entre Rancière y Foucault, que ambos lo trabajan, pero lo trabajan de manera distinta, según sus propios aparatos conceptuales. Y lo que tiene, creo, de muy interesante en la aproximación de Rancière sobre ese concepto de subjetivación, y donde se reencuentra posiblemente con Butler y sus ansias por seguir apostando por la ética, es que Rancière trabaja la subjetivación dentro de un enfoque teórico que es la transformación del sujeto. Y entonces la subjetivación para Rancière es ese movimiento por lo cual uno deja de ser un sujeto y desea ser alguien más, es decir, ser alguien más de ese sujeto sujetado que le han condenado a ser, ¿no? Y el elemento también muy importante dentro de lo que plantea Rancière es que esa subjetivación no es una especie de relato con un final feliz, como un cuento, ¿no? De, por ejemplo, aquel obrero que beduino
que devino alguien más, sino que Rancière retoma, retoma el desarraigo que se produce en el sujeto cuando entra en ese proceso de subjetivación, porque se transforma, y la cuestión justamente es que se transforma en algo que no se sabe y en el cual se encamina entonces en el camino hacia no se sabe dónde, y eso entonces produce una especie de exilio con su condición anterior y una especie de salto al desconocido, donde entonces ese personaje de la historia de Rancière, porque Rancière siempre cuenta historias, se tira al vacío como llevado por su impulso, ¿no? Y entonces eso me parece que también responde a la pregunta que nos hacemos por qué pasó con el progresismo, porque creo que si hay algo que es importante en Rancière es que justamente es un pensamiento que nace sobre las ruinas del marxismo como proyecto, y donde Rancière decide, bueno, eso no va a pasar por ahí, y entonces como yo quiero que pase, ¿por dónde lo hago pasar? ¿Qué es lo que podemos inventar y proponer entonces y pensar para seguir pensando la emancipación cuando estamos obligados a darnos cuenta que lo que nos sostuvo como proyecto durante 200 años no nos lleva? Porque es un poco también esa sensación de orfandad que creo que nosotros estamos experimentando con el progresismo en Latinoamérica. Y entonces, lo que propone Rancière con eso es ese salto, que entonces que se sale del librito y que lleva entonces el sujeto hacia una tentativa de liberación, pero que no está escrita. Entonces, según lo que dice Rancière, que la subjetivación no es un recorrido desde una identidad A, que es la identidad rechazada, hacia el horizonte de expectativa B, y entonces escribiendo las etapas por las cuales uno tiene que pasar para transformarse de A en B. Rancière comparte la crítica con A, desea el B, pero no está definido cuál es el B y menos conocemos el camino, ¿no? Pero sin embargo creo que en eso tanto Rancière como Butler lo que comparten es la necesidad de seguir buscando por dónde se prende la mechita que hace que uno se decida por ese recorrido, ¿no? Como que se atreva y se arriesgue a iniciar ese traslado desconocido desde entonces la identidad sujetada hacia el proyecto de una emancipación, ¿no? Entonces, bueno, no quiero extenderme más, pero eso sería, si seguimos dialogando, sería por esos tres interlocutores más. Bien, sí, lo vamos a tomar. Ya empecé con el nuevo libro. Bueno, muchas gracias, Daniel y Valentín, por el libro Locura y Colonialidad. Y ahora, en diálogo con esto, Bruno, te pedimos un poco que nos cuentes respecto a este libro que es producto de su tesis de maestría. Bueno, muchas gracias por cederme la palabra, Alejandra. Antes que nada, yo quiero agradecer muchísimo a la Universidad Nacional de Lanús. La verdad que estamos en tiempos realmente terribles, donde es necesario hacer una apuesta y una defensa por la universidad pública. Y entre tantísimas actividades, proyectos y intereses y motivaciones que tiene una universidad pública, es posible la presentación de estos libros en este marco, así que es otra de las cosas que la universidad pública garantiza y posibilita, por lo cual estoy sumamente agradecido. También quiero agradecer a Alejandra Barcala, que fue la que no solamente me dirigió en la tesis de maestría, sino también en la tesis doctoral, y fue la que prologó mi libro. Así que bueno, muchas gracias, Alejandra, por eso. Y agradecer a Pablo Amarante y a Mercedes Palumbo que van a comentar un poco más el libro. Yo quería tomar brevemente la palabra solamente para hacer una presentación breve sobre qué aborda el libro, titulado La Red Transhumante, Diálogos entre Educación Popular y Salud Colectiva, que es una investigación que yo llevé a cabo y que durante 2 años, entre los años 2015 y 2016, me sumergí en un trabajo de campo, me sumergí en procesos de educación popular en el colectivo Red Transhumante, que es un sujeto colectivo nacido en el 98 en la provincia de San Luis, que lleva adelante prácticas de educación popular
en territorio argentino, y en la medida que me iba metiendo con este colectivo de educación popular, me fui dando cuenta que había nexos comunicantes con el campo de la salud colectiva, y es así como emprendí un diálogo que finalmente tomó forma de este libro que estamos presentando en este momento. Básicamente, para hablar de educación popular también hay que hablar de la educación bancaria, ¿no? Y Alejandra hacía mención antes a los pensadores latinoamericanos como por ejemplo Paulo Freire. Paulo Freire, conocido por su crítica a la educación bancaria y su contrapropuesta de una educación problematizadora a una educación popular, hay que decirlo también que es un ferviente defensor de la educación pública, ¿sí? Él estaba a favor de la educación pública. Lo que no quería es que la educación pública esté al servicio de las clases dominantes. Entonces, eso en este contexto toma importancia también decirlo y subrayarlo. Uno de los nexos comunicantes que yo encontré entre la educación bancaria y la salud pública tecnocrática es justamente la forma prescriptiva de acercarse al otro que existe, es decir, una relación signada por una persona, donde hay una persona que dice lo que hay que hacer y otra persona que pasivamente obedece lo que hay que hacer, ¿no? Y ese es un elemento común que encontré entre la educación bancaria y la salud pública tecnocrática. Y por otro lado, si hablamos de salud pública tecnocrática, una contrapropuesta, una corriente que emergió entre las décadas del 60 y 70 en Latinoamérica, es justamente la corriente de la salud colectiva o de la medicina social latinoamericana. Yo la llamé salud colectiva para enfatizar su carácter colectivo y su apuesta por la salud. Y justamente uno de los nexos articuladores que yo encontré entre la salud colectiva y la educación popular es su conexión con la utopía, pero no con la utopía como aquello, como lo supuestamente irrealizable, sino como los sueños y las esperanzas posibles de ser palpables y por las que merecen la pena luchar, ¿no? Entonces, fui encontrando en esta investigación que fui llevando adelante mediante la observación participante como una de las formas de la metodología del libro, una de las 3 metodologías principales que empleé para la investigación, y encontré distintos rasgos que dialogan en el libro y que, bueno, me gustaría quizás tal vez alguno de los 2 comentaristas que tengo a mi lado puedan hacer foco en eso, pero no quería dejar de señalar que hay un concepto que yo desarrollo en la metodología del libro que se llama la epistemología huidiza, que justamente es para resaltar cómo en tiempos de la modernidad occidental estamos muy acostumbrados, y valga justamente la presentación de los libros que justamente se cristalizan en un autor individual, estamos muy acostumbrados a una unidad racional individual, ¿no? que cristaliza en un autor que publica un libro, pero en realidad yo lo que quería mostrar, ¿no?, a través de este cristal de la epistemología huidiza es justamente el carácter polifónico que marcó muy fuertemente mis experiencias colectivas con la Red Trashumante, este colectivo de educación popular, que me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó a sentir, me enseñó a pensar de otra manera, me enseñó a comunicarme, me enseñó a abrazarme con otros que no pensaban igual que yo. Y esta epistemología huidiza la llamé de ese modo porque pone en suspenso todas esas experiencias colectivas y grupales que me marcaron a mí y que creo que existen en general en la vida de los procesos que nos van constituyendo como sujetos, pero que quedan en suspenso o en pausa o entre paréntesis cuando uno, por ejemplo, publica un libro como autor individual, ¿no? ¿Dónde quedan todas esas experiencias colectivas que nos marcaron identitariamente o en el proceso de investigación? Bueno, quedan en esa epistemología huidiza, aquello que no se puede capturar tan fácilmente. Pero yo quería recuperar un poco la voz colectiva de este libro a pesar de la firma individual del mismo. Así que bueno, Alejandra, si te parece, doy lugar a Mercedes. Mercedes. Bueno, yo estoy mirando el reloj, también lo pifeo. Ahí. También formas parte de Claxo, formas parte del PT de Claxo, sí, ¿no? Exacto. Que trabaja... Educación popular y pedagogías críticas. Y los conocíamos como uno de las pantallas y hoy por primera vez los conocemos en persona.
porque bueno, un grupo latinoamericano más que nada nos conectamos virtualmente y no habíamos tenido ocasión de conocernos. Bueno, y también agradecer a Bruno, a Alejandra y al doctorado, y también celebrar el libro, los libros, me parece, que en estos contextos difíciles, los dos, Daniel y Bruno lo dijeron, complejos, que nos desorientan, bueno, hay que poner mucha cabeza, mucho pensamiento. Son libros que tal vez no se escribieron en este contexto, pero que nos pueden aportar pistas para seguir pensando, ¿no? Y también siempre hay algo que trae la educación popular, que es la esperanza, o sea, no perder eso, o la utopía, como le querramos llamar, pero hay algo de eso que para no quedar inmovilizados. Entonces me parece que en tiempos de la batalla cultural invertida, estos libros arma son fundamentales, aunque suene fuerte lo de arma, para, bueno, seguir ahí pensando juntos. Y bueno, yo más que nada voy a hacer una mirada pedagógica de ese libro. Como decía Bruno, ahí hay dos pares, hay una interfaz entre educación y salud, pero bueno, por mi recorrido, más que nada voy a pensarlo de manera pedagógica, destacar algo que ya dijo Bruno, que es producto de su tesis de maestría, y que trabaja, digamos, el vínculo que tuvo él con una organización popular, que es la Red Transhumante, o Universidad Transhumante, pero vos elegís llamarla Red, y hay algo de lo reticular, de los vínculos que está ahí en esa decisión. Y voy a leer muy poquitito de su tesis, pero dice que, o de su libro, más que una institución educativa convencional, esta red es un espacio itinerante que busca salir de los confines de las aulas tradicionales para trabajar con los sectores populares en distintas regiones del país, y que su enfoque está en la coconstrucción de conocimiento a través de metodologías dialógicas problematizadoras en línea con las enseñanzas de Paulo Freire, ¿no? Hay algo que la educación popular nos guía a mirar, a tener una mirada ampliada de lo pedagógico que no se circunscribe a lo escolar, pero al mismo tiempo, y eso también es la evolución del propio Freire, no descuidar la escuela pública, ¿no? Va a haber todo otro momento donde Freire va a volver a poner en valor que la educación popular no solo se juega fuera del sistema, sino también adentro. Y me parece que a lo largo del libro Bruno nos va permitiendo espiar ese estar ahí, ¿no? De él, a través de yo le podría llamar fragmentos del territorio o escenas, no son las formas en las que los nombra, pero hay distintos relatos de talleres, de rondas, de campamentos, de encuentros, que bueno, nos permite estar ahí, ¿no? Y eso está bueno porque en un trabajo etnográfico, qué mejor que las personas lectoras también podamos ser parte de eso que sucedió ahí, y que no solo una tesis de maestría forma investigadores e investigadoras, que también los formó, vos lo dijiste, te formó, hay una afectación subjetiva que tiene que ver con poner el cuerpo, con el estar ahí, que también es clara en el libro, y vuelvo a citarlo, pero dice: este esfuerzo investigativo supuso un sumergimiento en los talleres de educación popular durante 2 años, de modo caótico, vivencial, y derivó en un desborde epistémico por parte de quien escribe, ¿no? Me parece que hay muchos tesistas acá, ¿no? Entonces, este desborde epistémico, yo soy profe de taller de tesis, ¿no? Entonces digo, este desborde epistémico asusta mucho, pero es fundamental. No podemos entrar y salir de una investigación del mismo modo, en un montón de sentidos, en clave de producción de conocimiento, pero también en clave subjetiva. Me parece que eso, bueno, vos también lo vas mostrando. Otra cuestión, eso como más intro, es bueno, esto de los cruces entre educación y salud, entre un tipo de educación y un tipo de salud en particular. Y hay una pregunta que es la articuladora del libro, que es cómo se entrelazan la educación popular y la salud colectiva como proyectos contrahegemónicos, que es una pregunta más general, si se quiere, y cómo se modula esta educación popular y esta salud colectiva para el caso específico, es decir, qué pasa con eso en la red transhumante. Eso es un poco lo que va mostrando. Y ahí me parece que hay como 2 movimientos interesantes. Uno, la posibilidad de conectar campos, o sea, educación y salud, ¿no? Que implica conectar campos, sujetos, prácticas, esto lo dice Bruno, y en esa conexión hay algo de la integralidad que también es como un atravesamiento, una clave interpretativa que está en todo el libro. Entonces, el primer movimiento es conectar campos, y el segundo movimiento es pensar cada campo en términos de un par que, digamos, que tiene un eje
crítico y un eje tecnocrático. Es decir, la salud colectiva es a la educación popular en el campo crítico, lo que la salud pública tecnocrática, quiero decir tus mismas categorías, es a la educación bancaria, ¿no? Entonces son pares que se espejan y que de algún modo son prismas para analizar el funcionamiento de lo social, claro, aterrizado en la singularidad de un caso, pero que siempre, o por lo menos esta es mi mirada metodológica, el caso, hay algo de lo general que se juega en ese caso, ¿no? Digamos, no es algo que queda ahí y no me permite ver más allá de eso. Y además, acá que tenemos el compañero, aparece Brasil, eso me llamó la atención, como una usina fundamental de la educación popular, ya lo sabía, pero también de la salud colectiva, ¿no? Entonces hay algo ahí también, como lo dejo ahí para que lo piensen, pero de algún modo justamente estos prismas lo que permiten es pensar a la red transhumante en la lucha por la apropiación de la llave del código, dicen ellos, ellas, y Bruno lo dice de esta forma, que es un poco la disputa contrahegemónica. Después hay otra cuestión metodológica del libro, que eso me parece también interesante, que es también un aporte, no es solo, digamos, los hallazgos, sino también lo metodológico. Y tiene que ver, por un lado, con el enfoque transdisciplinar, ¿no? O sea, su formación de base es como psicólogo y después se ha metido en el campo de la educación, ahí ya. También la apuesta por investigaciones colaborativas, es decir, hay un revisar la investigación clásica, tal vez de corte más positivista, y en ese sentido yo encuentro que por un lado entonces esto generó a un Bruno moviéndose entre el adentro y el afuera. Eso a todas las investigadoras, investigadores que trabajamos con organizaciones nos pasa de estoy adentro, estoy afuera, ¿qué pasa ahí? Pero nos invita a pensar que también hay afueras en los adentros y adentros en las afueras, o sea que es mucho más complejo ese vínculo. Él usa la categoría de forastero y me hizo acordar que en mi tesis doctoral yo usaba la categoría de extranjería, ¿no? Cómo se juegan las credenciales de la extranjería y cómo, digamos, nos vamos volviendo menos extranjeros o extranjeras en el estar ahí. Y al mismo tiempo, ese movimiento adentro-afuera y el movimiento entre lo individual y lo colectivo. Eso también lo traía, yo también ponía en valor esta categoría que nos propone Bruno de la epistemología huidiza y de la polifonía incomodante. Y yo pensaba varias cuestiones de lo huidizo. Primero, es huidizo porque la dinámica social es huidiza, porque hablando del pensamiento postfundacional en adelante, hay algo de que no podemos cerrar la dinámica social, o sea, no podemos obturar. Eso por un lado, entonces hay que acompañar eso huidizo de la dinámica social. Es epistemología huidiza porque tampoco podemos decirlo todo sobre ese todo que no se cierra, ¿no? Al momento de decirlo todo, al momento de una escritura o de la oralidad. Después también por cómo se juega la construcción de una voz autoral en una tesis, en un libro, que recoge una experiencia que es colectiva, ¿no? En la que participó él. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cómo se manejan las voces de las otras y los otros y cómo yo construyo mi voz como autora en relación a eso. Había como distintas dimensiones que me parecían muy interesantes como para seguir trabajando ese concepto también de epistemología huidiza. Creo que es un aporte. Y también un último punto de lo metodológico es la sistematización de experiencias que está atravesando acá, que la sistematización de experiencias está muy vinculada a la educación popular, que también implica que hay algo valioso por registrar, digamos que hay voces que valen la pena ser sistematizadas. Y después, algunas claves interpretativas, como que atraviesan, decía antes, todo el libro, algunas ya las fui diciendo, y que además son claves que surgen del vínculo con el caso. O sea, como están conceptualizándose, pero muy en diálogo con la red, con esa experiencia de la red transhumante. La primera es la mirada amplia de lo pedagógico, ya lo había dicho, tal vez en términos hasta dusselianos de una pedagógica. A mí me gusta ahí Dussel porque él está pensando hasta la relación médico-paciente en términos pedagógicos. O sea, hay una ampliación y que te podría servir para moverte en estos dos campos, el de la educación y la salud, porque también está pensando en una pedagogía en acto y una pedagogía que de algún modo desestabiliza
las relaciones sedimentadas y que es un ámbito de invención. Entonces, por un lado, una mirada, estas claves que quería recuperar, una mirada amplia de lo pedagógico. En segundo lugar, tener en cuenta el carácter relacional del poder. Bueno, no lo dice él, pero digo, me acordaba cuando traías a Foucault, bueno, donde hay poder hay resistencia. Me parece que hay algo de eso que está muy presente en este libro, que las educaciones populares entran en el campo del contrapoder, pero que tampoco que también hay que sostener una mirada compleja de lo crítico, ¿no? Digamos que aquellas experiencias que se reivindican como críticas, también hay reproducción de lo existente, y donde se reproduce lo existente puede haber intersticios para lo crítico. Me parece que es importante mantener como esa salvedad, por decirlo de algún modo. Otra clave interpretativa es la integralidad, que la vi en un montón de aspectos. Por ejemplo, en la integralidad entre teoría y práctica, en la integralidad entre mente y cuerpo, en la idea de transsaberes, en articular educación y salud, en un momento decís lo escritural, lo oral y lo más allá. Es decir, hay algo de lo artístico, o en los movimientos se habla mucho de la mística, como también, o sea, hay que todos estos espacios de educación popular, y vos lo decís, que se trata de aprendizajes integrales, porque también implica los vínculos interpersonales, lo sensible, el cuerpo, los gestos, y no solo las prácticas escriturales y oratorias. Una cuarta clave es esto que ya dije, de lo individual y lo colectivo, porque hay una apuesta por los vínculos en la red, pero también eso es propio de la educación popular, y cómo moverse entonces entre el caleidoscopio individualista, para decir Bruno, y la perspectiva colectivista, cómo conservar lo singular en lo colectivo, y ahí me parece que hay una frase de la red que retoma Bruno, que me parece que el desafío es entonces la reapropiación y repolitización de la autobiografía en una trama colectiva, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Una quinta clave que marcaba es todo el desarrollo que hace en torno a las dinámicas epistémicas que atraviesan estas prácticas de educación popular, y ahí la categoría de transsaberes, digamos que de algún modo si la transdisciplina, dice Bruno, está hablando de ir más allá de lo disciplinar, las disciplinas académicas, los transsaberes implica articular una cantidad de saberes y conocimientos heterogéneos, y también con una mirada compleja del saber y del conocimiento. No todo el conocimiento está en la universidad y todos los saberes populares están en los movimientos. Digamos, los movimientos populares, la red también, hay universitarios y universitarias, ¿no? Y también hay saber popular en las universidades, pero digo, ¿cómo se tramita toda esa heterogeneidad de organizaciones que son multisectoriales? Me parece que hay también toda una pista que nos aporta Bruno, y asociado a esto, reivindicar la capacidad teórica de los sectores populares. O sea, no es solo reconocer, valorar saberes populares, tienen condición de producir conceptualizaciones. No serán las conceptualizaciones académicas en los mismos términos. Me parece que eso ya está en Freire, que en la investigación temática, en pedagogía del oprimido, aparece esta idea de que los círculos de cultura también tienen que estar integrados por representantes del pueblo. Entonces me parece que hay que ir un pasito más allá, y eso es una apuesta que hace la red. Y una última clave interpretativa es entonces la politicidad. Vos también dijiste la politicidad en tu libro, digamos, pero la politicidad de estos procesos, la politicidad de la educación popular. Lo pedagógico no es algo solo técnico-instrumental, digamos, también es político. Más allá de que después podemos debatir algunos posicionamientos de la red sobre la autonomía, la horizontalidad, que son específicos y que otros movimientos han hecho otros recorridos, pero bueno, reivindicar esto. Entonces, ya como para ir cerrando, me parece que hay tres movimientos, tres invitaciones que hace Bruno. Una es pensar desde los sures, que no implica que toda la bibliografía sea latinoamericana. Ahí me parece que hay una coincidencia, va tomando diferentes fuentes, pero pensar, suriar, dirá Freire, ¿no? O sea, para dejar de ser norteados. La otra gran invitación es a pensar desde los centres, desde la interseccionalidad.
entre salud y educación, entre cuerpo y mente, entre saberes populares y conocimiento científico. Es decir, y bancarse lo contradictorio, digamos, bancarse lo que no se resuelve, lo huidizo. Me parece que ahí hay toda otra cuestión. Porque en realidad la educación popular se construye en los centros. Y la última invitación es a pensar desde una interrogación reflexiva a la red transhumante y a Bruno mismo, o sea, a sí mismo, como sujeto investigador. Y me parece que a futuro está la tarea tal vez de recoger el guante que nos dejas y poder pensar estas claves en el contexto actual. Así que bueno, decir que el libro está disponible en Teseo Express, así que lo pueden descargar por ahí e invitarles a su lectura. Gracias. Y para terminar, le vamos a pedir a Pablo Morante, que es un invitado especial, porque está en Brasil y está aquí, digamos, y muy amablemente aceptó esta invitación que le hicimos. Bueno, Pablo es una, digamos, referente de la reforma brasilera, un militante por la lucha antimanicomial, y creo que concentra dos características para pensar estos libros, que tiene un pensamiento que todos estudiamos, que tiene una perspectiva totalmente colonial para pensar el campo de la salud mental, y que también es un referente en el campo de la salud colectiva, digamos, lo que ha sido la salud colectiva latinoamericana. Así que en esa intersección, para pensar ambos libros, Paulo, te damos el cierre. Muchas gracias, Alejandra. Bem, também graças por la invitação, por la possibilidade de participar de uma tarde tão rica e assistir a 3 livros importantes antes desse que eu acuso, né? E na questão das substâncias de Alejandro, e depois encontrar Daniel, amigo de muitos anos já, e sempre é uma alegria encontrar e conhecer. Es mutuo. É mútuo. A Valentina Massa, encontrar com Bruno e poder participar acá. E dizer, primeiro que estou... E essa coisa de falar assim, por último, tem esse problema que algumas vantagens, já falaram muitas coisas, mas agora tanto... E outras que também nos inspiram e já não sei mais o que dizer, como se diz. Tantas coisas a falar, eu gostaria de falar sobre a história da humanidade, tudo, e retomar tudo, mas não é possível. E eu queria demarcar também a importância, né, da universidade, dos espaços críticos de produção de pensamento, de práticas críticas. Esse mês perdemos Mário Testa, um outro referente importante, assim como Paulo Freire para nós outros, como Milton Santos, pessoas que construíram um pensamento crítico, contra-hegemônico, que possibilitaram práticas importantes nesse momento tão diverso que estamos vivendo em Argentina, em Brasil, no mundo. Né? Eu vou começar com uma broma, um chiste. Né? Há pouco tempo eu estava em um táxi e o senhor me disse: sabias que aquele comunista Paulo Freire vai ser ministro nacional de educação? Isso é verdade. E como sabes? E recebia cá os fake news nas redes sociais. Bem, é um comunista terrível. Eu disse, e é um espiritualista fortíssimo, porque é morto a massa as coisas dele, porque Paulo Freire representa uma ideia de câmbio radical, de câmbio profundo. É o patrono da educação em Brasil, ao mesmo tempo que é odiado um movimento liderado por os grandes políticos do governo Bolsonaro para sacar seu nome fora das escolas, do patrono, de tudo isso, pela representação. Assim que começo com esta ideia da importância do livro de Bruno, né, de refletir, atualizar, trazer questões de Paulo Freire para outros países, para a língua espanhola, nomeadamente porque não somente os argentinos vão ler, e outros acá que estão em doutorado, em outras partes, de conhecer a potência desta interseção, desta incidência feita por Paulo Freire nas políticas públicas de educação, que saíram para outras áreas de saúde, de seguridade, de
de cultura, né? Tantas outras áreas de conhecimento. Primeiro, esta relação entre educação popular e saúde coletiva, como ela é muito importante, né? Porque são dois campos que põem em questão os paradigmas tradicionais, paradigmas da colonização, do capitalismo, a ideia de que a educação é a qualificação de uma pessoa que não sabe da educação bancária, aquele que vem, que sabe, que tem o poder de saber, que sabe a verdade, que sabe as coisas, e que passa a outro, os ensina. Os ensina a falar a língua, que é um dos instrumentos, já dizia Canguilhem, em Lo Vital e Lo Social. A língua foi uma das estratégias mais poderosas, mais violentas de dominação. Falar de si, de sua cultura, com a língua do outro. Né? Como que a língua é uma dominação, e por aí as resistências da língua, nós outros todos sabemos, nos países, a língua dos povos originários, que Galeano chama de, que nós outros nós denominamos de idiomas, não tem línguas, tem idiomas, que é uma forma de desqualificar as palavras, os pensamentos, as ideias das pessoas. E esta ideia da educação enquanto uma formação, e mais que tudo, uma colonização. Antes da própria medicina, Foucault, a medicina do Estado, a medicina do espaço urbano, tudo isso, demonstra como a educação, a escola normal, foi uma estratégia de dominação, de normalização. Ordem médica, norma familiar, norma social, e como a educação teve esse papel importante. Assim que Paulo Freire vem ao contramano desta ideia da educação como, digamos, denunciando a currícula oculta, que está ideológica, né, de composição do sujeito ideal, do tipo psicológico, da normalidade, da sexualidade, da língua correta, da língua direita, tudo isso foi um questionamento. Por outro lado, a ideia de saúde coletiva, eu me recordava agora quando criamos a LAMES, né? A Associação Latino-Americana de Medicina Social em Ouro Preto, em Minas Gerais, né? A ideia de que seria não um campo de reflexão crítica sobre a enfermidade e os tratamentos de enfermidade. Porque quando falamos de política de saúde, e na verdade estamos falando de política de enfermidade. Os planos de enfermidade, né? Os seguros, tudo, na verdade, é tratamento de enfermidade, que já é uma dominação ideológica da ideia de que saúde é a ausência, ou não, ou a opa, já é um engodo pensar que está a ver, e não saúde enquanto na outra construção de vida, de princípios, de forma de viver, como um pouco já tanto banalizado a ideia dos originários, bem viver, tudo é capturado pelos mercados acadêmicos, tudo se diz, mas uma ideia de uma outra construção. Por isso, me tem chamado a atenção agora como a OMS, Organização Mundial da Saúde, a OPS, a OPAS, e os muitos intelectuais, digamos, da saúde coletiva, têm falado da importância de los determinantes sociais da saúde, que, na verdade, dizem respeito a uma forma de modelo biomédico e determinar características variáveis de processo que nós outros denominamos, passamos a denominar a partir daí de processo saúde-enfermidade. Processo social, né? Produção social de saúde e enfermidade. Então, os dois se encontram na educação popular, que passa a ter uma importância muito grande, no sentido de, recusar a dominação da ideia de que falar de saúde é falar de tratamento, formas de enfermidade, de problemas de saúde, e não de construir um campo de produção de vida, defesa da vida, produção de saúde, produção de direitos, de cidadania, de política, de participação.
muito com a inspiração em Paulo Freire, que o Brasil se hizo uma inversão da ideia de controle social. Que me recordo, no campo da saúde coletiva, controle social era restrito, não é que não seja isso também, restrito à ação do Estado, das políticas sobre a sociedade. Controle exercido pelo Estado sobre a sociedade. E em controle social, em Brasil, por exemplo, se tornou uma dimensão de la ação da sociedade para a fiscalização, a atuação, a incidência na produção de políticas sociais, políticas públicas, políticas de defesa de vida. Esse é um dos princípios do SUS, Sistema Único de Saúde, cujo documento fundador se chama La Questão Democrática em la área da saúde. Eu sempre recordo isso porque se espera sempre que venha uma nova proposta de modelo assistencial, não é? A questão democrática, a ideia de que saúde é democracia, é qualidade de vida, o que pode parecer um tanto já banalizado hoje, mas saúde é todo esse processo de construção de direito, de vida, e que para ter isso é necessário a participação efetiva da sociedade. Aí os princípios da educação popular foram fundamentais. Não para reivindicar mais tratamentos, mais hospitais, mais pastilhas, mais exames, mais coisas, mas para participar de uma outra concepção de saúde, de política de saúde, que estão intersetorializadas, interseccionalizadas com outras áreas, outras formas. E eu me recordei também, estava, como disse, fomos falando, escutando, né, a educação popular de Paulo Freire foi um dos primeiros autores a trabalhar com Fanon em Brasília, todo esse processo de questionamento de anticolonial em Brasil. E inspirou muitas práticas importantes em Brasil e América Latina. Uma delas foi o Teatro do Oprimido. E o primeiro livro importante de Paulo Freire é a Pedagogia do Oprimido, onde ele discute as bases da educação bancária e os princípios de educação popular, contra-hegemônica, que constrói junto a ideia de cidadania, de direito, de conhecimento, de saber, de todo esse rompimento com a hegemonia. E aí, Augusto Boal, não sei se vocês não conhecem, já, claro, deve ter, acá em Argentina tem também, criou o Teatro do Oprimido, levando para o teatro práticas políticas em uma fábrica, em uma prisão, em um manicômio, em uma comunidade, em uma vila miséria, em uma favela, né? Prática de produção de teatro que produzisse crítica, conhecimento crítico da condição do sujeito da sociedade. Já está tempo. E o outro, então vocês, e o outro foi Moffat. Moffat, em psicoterapia do oprimido, disse que conheceu a questão da opressão do oprimido, assim, a partir de Boal, que se inspirado em Paulo Freire, e construiu toda. Aliás, hoje só pé de página. Quando eu hablo de consultório de rua, sim, em Brasil, em pessoa, pero Moffat já ia destacar. Moffat já ia, e com a Penha Gardel, outras coisas, é importante, não? Volta e meia eu corrijo os brasileiros que dizem que quando a sociedade se manicômio nasceu em Brasil de Stop, foi em Buenos Aires em 86, o terceiro encontro de la rede alternativa da psiquiatria no hospital Borda. Recorda aí? Moffat invadiu o auditório com os lobos todos aí, pela primeira vez disse: vocês estão fazendo coisas contra o que dizia Paulo Freire. Não é para eles, né? E depois vocês vão para... Não, é com eles. E aí pensava... Bem, aí disse que é muitas coisas que eu vou seguir. Aí queria recordar da ideia da utopia, que Bruno disse, que Paulo Freire criou o verbo esperançar. Né? Esperançar, não somente como um adjetivo, uma coisa, mas como um verbo de esperança, de produzir esperanças. Produzir esperanças significa construir o futuro. Para construir o futuro é necessário a crítica do presente, da situação e pensar no futuro. Eu penso que há muitas coisas
hablar, pero como dice la inspiración, tiene que tener también control de su tiempo. En primer lugar, agradecerles la lectura atenta y los comentarios rigurosos que hicieron a los libros. Muchísimas gracias por este enorme aporte y esta posibilidad de diálogo. Tenemos 5 minutos, porque si no, Jorgelina Di Iorio, que está a cargo del seminario y que amablemente nos permitió en este espacio poder hacer esto, nos va a matar. Pero sí, si hay algún comentario corto, digamos, o sea, en relación a los libros, y si no, damos finalizado por esto. Está grabado, lo vamos a subir al canal YouTube del doctorado, esta presentación. Los invitamos a leer estos maravillosos libros e incorporar parte de estos aportes o entrar en diálogo en las tesis doctorales en relación a estos aportes. Así que... Faltaron 2 minutos. Ya están terminados los 2 minutos. No sé, Carla quería decir algo que te veía yo, ¿no? No, estás. ¿Qué, Roxana? Estamos. Bueno, les agradecemos un montón la presencia y bueno, damos por terminado.